Hay descubrimientos arqueológicos que amplían lo que sabemos y otros que obligan a replantearlo todo. En el norte del Perú, en la región de Lambayeque, un equipo de arqueólogos se encontró con uno de esos hallazgos incómodos. No porque fuera hermoso, no porque fuera valioso, sino porque lo que apareció bajo tierra no encajaba con la historia que creíamos conocer. Todo comenzó en un paisaje que parece incompatible con una civilización poderosa. El desierto costero peruano. Un territorio árido, castigado por el sol, donde el agua es escasa y la vida parece luchar por existir. Y sin embargo, hace más de 1000 años, allí no solo sobrevivió una cultura, allí prosperó. Mientras excavaban una de las enormes pirámides de adobe del complejo de Batán Grande, los arqueólogos descendían capa tras capa sin grandes expectativas. La mayoría de los sitios de la zona habían sido saqueados siglos atrás. Pero esta vez ocurrió algo distinto. A casi 12 metros de profundidad apareció una estructura sellada, intacta, sin señales de profanación. Eso significaba una sola cosa: nadie había entrado allí en más de 1000 años. Cuando finalmente lograron abrir la cámara funeraria, el silencio se apoderó del lugar. No era una tumba común, no era un entierro simbólico. Era un espacio diseñado para el poder. En el centro, el cuerpo de un gobernante yacía colocado de una forma inquietante, boca abajo, con la cabeza orientada hacia el inframundo. Un gesto cargado de significado ritual. Pero lo verdaderamente perturbador no fue la posición del cuerpo, fue la sensación inmediata de que aquello no representaba a una cultura secundaria ni marginal. Lo que estaban viendo era la evidencia de una élite sofisticada, organizada y peligrosa. Ese gobernante sería conocido más tarde como el Señor de Sicán, y su tumba no solo revelaría tesoros inimaginables, sino una forma de poder que cambiaría para siempre nuestra visión del Perú precolombino. A medida que los arqueólogos comenzaron a documentar el interior de la cámara funeraria, la magnitud del hallazgo se volvió difícil de asimilar. No se trataba de un enterramiento modesto ni simbólico. Lo que rodeaba al señor de Sicán era una demostración extrema de riqueza, tecnología y control. Más de 1,5 toneladas de objetos metálicos llenaban la tumba. Máscaras de oro finamente trabajadas, coronas, collares, campanas, cuchillos ceremoniales conocidos como tumis, brazaletes y vasos rituales. El oro no estaba allí como adorno, estaba allí como lenguaje, como señal de autoridad absoluta. La máscara principal, colocada sobre el rostro del gobernante, mostraba ojos alados. No era un diseño decorativo. Representaba a Neylamp, el mítico fundador de la dinastía Lambayeque, una figura semidivina asociada al origen del poder y al dominio sobre la vida y la muerte. Quien llevaba esa máscara no era solo un rey, era la encarnación de un linaje sagrado. Pero la tumba escondía algo aún más inquietante. El señor de Sicán no estaba solo. Junto a él aparecieron los restos de al menos 2 mujeres jóvenes y 2 niños. Los análisis demostraron que no murieron por causas naturales. Fueron sacrificados deliberadamente para acompañarlo en su tránsito al más allá. Esto reveló una verdad incómoda. El poder en Sicán no terminaba con la muerte. Continuaba más allá, sostenido por sangre humana. La vida de otros era el precio para garantizar el orden cósmico y la continuidad del linaje. Y entonces apareció otro detalle clave. Muchos de los objetos no estaban hechos solo de oro. Eran de cobre arsenical, una aleación extremadamente avanzada para su tiempo, más resistente, más duradera, producto de un conocimiento metalúrgico que no debería existir allí. Y sin embargo, existía. En ese momento, los arqueólogos comprendieron algo fundamental. La tumba del señor de Sicán no era solo un tesoro, era la prueba de una civilización tecnológicamente superior, ritualista y profundamente jerárquica. Y lo que aún no sabían es que los objetos
revelarían conexiones que iban mucho más allá del desierto peruano. Cuando los especialistas comenzaron a analizar en detalle los objetos hallados en la tumba, apareció una revelación aún mayor. Muchas de aquellas piezas no podían haberse fabricado con materiales locales. No pertenecían solo a Lambayeque. Venían de lejos, muy lejos. Entre los ajuares funerarios se identificaron conchas marinas procedentes del actual Ecuador, turquesas del norte de Chile y plumas de aves amazónicas que jamás habrían sobrevivido en el desierto costero. Eso significaba una sola cosa. Los Sicán controlaban rutas comerciales que atravesaban selva, sierra y costa. Miles de kilómetros de intercambio constante. Esta tumba demostraba que Lambayeque no era una cultura aislada ni secundaria. Era un nodo de poder continental. Un punto donde convergían bienes, conocimientos y símbolos de estatus provenientes de gran parte de Sudamérica. Pero el verdadero valor del hallazgo no estaba solo en el origen de los objetos, sino en lo que representaban. Cada pieza estaba cargada de significado religioso. Los tumis, por ejemplo, no eran simples cuchillos. Eran instrumentos sagrados, asociados a sacrificios, sanación ritual y autoridad política. Las campanas metálicas, algunas diminutas, otras pesadas, no servían para decorar. Su sonido formaba parte de ceremonias diseñadas para comunicarse con los dioses. Nada en la tumba era casual. Todo respondía a una cosmología precisa, a una visión del mundo donde el gobernante no solo dirigía a su pueblo, lo mediaba entre lo humano y lo divino. Y entonces llegó un dato que descolocó incluso a los investigadores más experimentados. Los estudios osteológicos revelaron que el señor de Sicán murió relativamente joven, probablemente entre los 40 y 50 años. Su esqueleto mostraba signos de esfuerzo físico constante. No era un gobernante distante. Participaba activamente en rituales, procesiones y actos ceremoniales. Eso cambiaba por completo la imagen del poder en esta cultura. Aquí, gobernar significaba exponerse, entregarse, soportar el peso físico y simbólico del rol. Y justo cuando parecía que el misterio comenzaba a cerrarse, la arqueología reveló algo más inquietante todavía. La tumba del señor de Sicán no era un caso aislado. Era solo la primera puerta abierta. Tras el impacto inicial del descubrimiento, el equipo de Izumi Shimada siguió excavando en el complejo de Batán Grande. Y cuanto más avanzaban, más claro quedaba algo inquietante. La tumba del señor de Sicán no era una excepción. Era parte de un sistema. En los alrededores aparecieron nuevas cámaras funerarias de élite. Menos espectaculares en cantidad de oro, pero igualmente reveladoras. Todas compartían un mismo patrón: enterramientos profundos, ajuares cuidadosamente organizados y señales claras de sacrificios humanos asociados. Mujeres jóvenes, niños, personas que no habían muerto por enfermedad ni accidente, sino como parte de un ritual. Esto obligó a los arqueólogos a replantear la estructura social sicán. El poder no se sostenía solo con riqueza o comercio. Se sostenía mediante una religión exigente, donde la muerte acompañaba al liderazgo incluso después del último aliento. Pero el giro más inquietante llegó al estudiar el contexto histórico del final de esta civilización. Alrededor del año 1100 de nuestra era, algo ocurrió. Las excavaciones muestran capas de ceniza, muros ennegrecidos y templos destruidos de forma deliberada. No parece un ataque externo. No hay restos de invasores ni armas enemigas. Todo apunta a un colapso interno. Algunos investigadores creen que un fenómeno climático extremo, posiblemente un evento de El Niño devastador, alteró el equilibrio del sistema. Sequías prolongadas, inundaciones repentinas, cosechas perdidas. Cuando los rituales dejaron de funcionar, la fe comenzó a quebrarse. Otros sostienen algo aún más peligroso: una rebelión contra la élite religiosa, un levantamiento de la población contra quienes afirmaban controlar a los dioses
pero ya no podían protegerlos. Lo cierto es que los grandes templos fueron incendiados desde dentro, como si alguien hubiera querido borrar el centro mismo del poder Sicán. Y aquí aparece un detalle inquietante. Las tumbas más ricas, como la del señor de Sicán, pertenecen al periodo inmediatamente anterior a este colapso. Es decir, cuando la cultura estaba en su punto más alto, y también más frágil. Como si todo aquel oro, aquellos sacrificios y aquel control ritual no hubieran sido señales de estabilidad, sino de desesperación. Y eso nos lleva a la pregunta final. Si esta tumba representa el apogeo de una civilización, ¿qué queda enterrado de su caída? Porque el desierto de Lambayeque aún no ha dicho su última palabra. Hoy, más de 30 años después del hallazgo inicial, el señor de Sicán sigue revelando secretos. No porque la tumba cambie, sino porque nosotros sí lo hacemos. Cada nueva tecnología aplicada, análisis químicos, escáneres 3D, estudios microscópicos, extrae información que antes era invisible. Se han identificado técnicas de dorado tan precisas que durante años se creyeron imposibles para esa época. Pigmentos traídos desde regiones a miles de kilómetros. Aleaciones metálicas que demuestran un conocimiento empírico avanzado, transmitido generación tras generación sin escritura, sin libros, sin planos. Todo esto desmonta una idea muy arraigada, que las grandes civilizaciones americanas fueron inferiores o primitivas. La cultura Sicán no solo dominó el metal cuando Europa aún vivía en estructuras simples. Dominó también el simbolismo, la organización política y el control ideológico. El señor de Sicán no era solo un gobernante, era un eje, un intermediario entre dioses, pueblo y poder. Su tumba no fue diseñada para ser encontrada, fue diseñada para sellar una cosmovisión entera y, sin embargo, fue abierta. Hoy esos objetos reposan en museos, laboratorios y depósitos. Pero su verdadero valor no es el oro. Es lo que nos obliga a aceptar que bajo las arenas del desierto peruano aún quedan historias capaces de cambiar lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Porque si una tumba intacta pudo reescribir capítulos enteros de la historia andina, ¿cuántas más siguen enterradas? ¿Cuántos nombres, rituales y civilizaciones esperan bajo tierra, no para ser admirados, sino para incomodarnos? El pasado no está muerto. Solo está esperando a que alguien lo descubra. Y cuando lo hace, nunca vuelve a encajar del todo.